Muy buenas noches. Mi nombre es Lady Marcela Mateo Morales, licenciada en Lengua Castellana y Normalista Superior con énfasis en Lengua Castellana. Actualmente vivo en el municipio de Remedios, Antioquia. Trabajo en la institución educativa Ignacio Chepe Chepe del municipio de Remedios en los grados segundo. Muy contenta de realizar esta maestría virtual, dado que ya había realizado la licenciatura en la misma modalidad. Por lo tanto, eh, conozco todo el proceso, manejo de plataformas, entrega de trabajo, todo lo concerniente a la metodología virtual. Entonces, pues muy contenta de volver a recordar lo que hice hace más o menos 3 años, cuando me gradué en la licenciatura. Bueno, eh, para entrar en el desarrollo del tema, como tal, presento la siguiente infografía donde voy a hablar sobre la evolución de las TIC en el campo educativo y un tema específico donde se va a realizar una evolución en el tiempo aportando a la parte pedagógica. Tenemos que las TIC en el campo educativo presentan avances, cambios que tienen como un objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas. Cuando hablamos de esos cambios a los que las TIC siempre nos ha ofrecido, hacemos referencia a que cada día los aprendizajes tienen que ser más atractivos e innovadores y metodologías que permitan integrar el proceso de enseñanza y aprendizaje con el uso de herramientas tecnológicas. Entonces, los estudiantes presentan mayor interacción cuando se les ofrece este tipo de herramientas en su proceso de enseñanza y aprendizaje. La evolución de las TIC ha sido en diferentes formas, por así decirlo. Tenemos en cuenta que la Internet ha favorecido que se evolucione de una manera paulatina, empezando desde un aprendizaje muy pasivo donde los estudiantes, las personas no tenían un tipo de interacción. Luego llega la intervención de las redes sociales con las wikis también y los aprendizajes se vuelven mucho más colaborativos. Los enfoques enmarcados en redes globales que permitieron mayores conexiones en diferentes partes del mundo. A cambiar la enseñanza tradicional a escenarios de aprendizaje más flexibles como la virtualidad, que hoy en día ha ganado más auge, teniendo en cuenta la facilidad que nos permite a nosotros de poder desarrollar las actividades y que el aprendizaje sea más autodidacta por parte de nosotros sin necesidad de desplazarnos, con la facilidad de los tiempos y la tecnología desde que nos lo permita, pues nosotros podemos hacer un trabajo muy significativo. Bueno, teniendo en cuenta toda esta evolución de la tecnología, de la parte de la web 1.0, donde el aprendizaje fue más pasivo, a llegar a la web 4.0, que contamos con las inteligencias artificiales, y ahora que la educación no está solo en un aula de clases, sino que ya también lo podemos hacer a través de estos medios donde la tecnología nos ha facilitado todos estos recursos para que se pueda desarrollar. Hubo un tema de gran importancia que considero me llamó mucho la atención para poder hacer la evolución histórica de esta herramienta educativa. Sabemos que en el mundo educativo cada tiempo aparece una nueva herramienta tecnológica, ¿sí? Que ayuda a favorecer el aprendizaje, a contribuir con todos los desafíos que nos trae consigo la educación, y por eso quiero hacer como gran énfasis en esta herramienta que es conocida como edutaining o gamificación. eh, Aprender jugando. Es un tema novedoso, un tema llamativo, los estudiantes aprenden por retos, es una competencia donde ellos quieren alcanzar los objetivos y nosotros como docentes podemos utilizar esta estrategia para poder llegar al aprendizaje de una manera didáctica, lúdica, donde el estudiante no se sienta presionado, sino que lo haga por un interés propio, como alcanzar recompensas basados en resolución de problemas, colaborativo también. Entonces, yo creo que es un gran motivador para el aprendizaje. Entonces lo podemos tomar como una ayuda
para el proceso educativo en el momento presente donde el estudiante ahorita está muy familiarizado con este tipo de herramientas y que cuando se le dice a ellos vamos a trabajar con herramientas virtuales, vamos a trabajar con el computador, vamos a hacer un juego en línea, los estudiantes se activan y ahí mismo dicen listo, vamos a hacerlo y es con mucho más interés. Entonces, la gamificación como herramienta educativa va a presentar una evolución en la historia aquí como se las voy a presentar, pero realmente el término se empezó a usar en el 2002, pero logra su gran importancia, su auge, donde se da a conocer más en el 2010, dado la masificación que tuvo en los entornos corporativos, pero luego este se trasladó a la parte educativa. Entonces digamos que tuvo unos comienzos donde la consolidación de los videojuegos fue muy importante para ello. Entonces aparece en la industria de los videojuegos y digamos que es una partecita inicial para empezar todo el andamiaje de lo que significa gamificación. Entonces, esto apareció más o menos en los años de 1980. Luego su origen se ubica más en el sector empresarial, pero su evolución se desvió a otros ámbitos y en este caso pues el educativo, que es el que más nos interesaba, que es donde vamos a tomar toda la relevancia. Luego, salta al mundo educativo gracias al profesor Malone, que desarrolla un estudio de la motivación de los juegos en red. Luego aparece la Internet, que nos facilita grandemente todo el proceso de enseñanza y aprendizaje a nosotros como docentes, al darnos herramientas y posibilidades más amplias para poder llegar al conocimiento. Y tenemos que en el año de 1990 nos aparece la web 1.0. Pero ¿qué pasa en esta época? En esta época no teníamos mucho protagonismo, dado que el estudiante solo podía consumir contenido e información, lo cual no tenía ninguna interacción. Entonces se limitaban a leer, a observar, pero todavía, como tal, la gamificación en las aulas no se podía observar. Entonces pasamos al año 2004 cuando nos aparece la web 2.0 y ya digamos que ya empieza a darse ese caminar de la gamificación en las aulas, como aquí nos indican que tiene como eje central el trabajo colaborativo y la creación de conocimiento social. Entonces las TICs se introducen en el lleno en las aulas, donde ya empiezan a aparecer los blogs, las redes sociales y hay una mayor interacción educativa. Entonces, desde los blogs ya se empiezan a ver juegos, ya tenemos las redes sociales donde nos presentan también desafíos por medio de juegos, pero digamos que todavía sí tan lleno en la parte educativa, todavía no lo veíamos como lo vamos a ver más adelante. Luego, luego aparece la web 3.0, la evolución de las TIC, su relación de incorporación con la educación es masificada. Con la interacción se da lugar a modelos interactivos, participativos, creativos, un aprendizaje basado en juegos de interrogación y es donde la gamificación empieza a entrar y a influir en la parte académica de los estudiantes, donde el docente puede tomar como referencia todas estas herramientas que le permitan ser un ayudante en las planeaciones, en sus clases. Entonces llega un momento donde ya se abarca con más importancia y llegamos a la web 4.0. Claro, más reciente. Entonces, las técnicas innovadoras de la tecnología, la comunicación, el aprendizaje, la incorporación de los juegos virtuales incrementa el aprendizaje, Endumate o gamificación, que es lo que estamos mencionando. Entonces, hay mayor interacción con juegos a través de los juegos se fomenta la capacidad de resolución de problemas. Ya se está incorporando la gamificación como una base para poder desarrollar todas las actividades de aprendizaje dentro del aula de clase. Entonces hay estrategias de aprendizaje en relación con la gamificación, los modelos educativos autodirigidos y activos basados en los problemas. Por lo tanto, hay unas plataformas que facilitan este proceso como son las plataformas Ocravi, Eleven, Tatoon, Cerebrity, Minecraft Education Edition, Kahoot, Moodle Gamificación,
Quizzes, Geniali. Estas plataformas nos ayudan a gamificar las aulas de clase. Y por último, pues ya teniendo en cuenta que la gamificación nos abre una posibilidad amplia hacia el aprendizaje basado en proyectos y, y retos, competencias, que es una estrategia fundamental para la educación, donde el aprendizaje se vuelve más creativo, entretenido, autorregulado, logrando que los estudiantes sean capaces de dar respuesta a las situaciones cambiantes y los retos de la vida con su dinámica y sus influencias permanentes en las TIC. Entonces, ha sido fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y pues ya para terminar, les voy a presentar las referencias que fueron del material de apoyo que me sirvieron para la elaboración de esta presentación y de esta infografía. Muchas gracias, profe.